En primer lugar, no todo el mundo ve la vida y lo que le sucede como un campo de información que ya aclararemos más adelante de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a esto, sino que lo ve normalmente como una serie de acontecimientos azarosos, casuales, que se van sucediendo sin orden alguno y sin tener ninguna, digamos, unión entre ellos. En cambio, efectivamente, es un campo de información, todos los acontecimientos, sucesos responden a alguna cosa y, en primer lugar, a lo que responden es a nuestra forma de observar la realidad. Nos conectamos a ese campo de información en función de la propia información que nosotros tenemos escrita en nuestro inconsciente y a distintos niveles de la consciencia y de la inconsciencia. Por lo tanto, digamos que ese campo de información tiene una forma de expresar todo lo que nos quiere decir y, naturalmente, luego nosotros somos los que tenemos las herramientas y los recursos o los podemos desarrollar para realmente llegar a comprender toda esa información, qué objeto tiene, qué sentido tiene. Claro, porque nuestra percepción influye completamente en la capacidad de interpretar que tenemos como individuo, ¿no? Dentro de este campo de información, pero no solamente eso, sino todo aquello que vamos recibiendo desde que somos muy pequeñitos hasta nuestra vida adulta, interfiere también dentro de esa interpretación. Sí, claro. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer a veces, que dice, ¿quién piensa nuestros pensamientos? ¿No? Y, por lo tanto, ¿cuál es la información que tenemos de base y a partir de la cual procesamos todo aquello que nos llega del exterior? Naturalmente, ahí ya entramos en ese mundo de las creencias, prejuicios, ideas preconcebidas, información ancestral, familiar, social, que nos va condicionando, que nos va domesticando de acuerdo a una forma de ver esa realidad, ¿no? Por lo tanto, esa percepción naturalmente está altamente condicionada e influida por todo ese bagaje, por todo ese baúl de creencias que se suele decir que arrastramos y, por lo tanto, digamos que no la estamos viendo de acuerdo a cómo es, sino a cómo la percibimos y a toda esa influencia que hemos recibido. Por lo tanto, esa forma de interpretar la información exige un gran poder de descodificación, en primer lugar, de nosotros mismos. Nos tenemos que descodificar a nosotros mismos para llegar luego a saber cómo descodificar esa información que nos alcanza. Pues yo voy a entrar en una pregunta un poco mucho más profunda, ¿no? Ya que hemos indagado en Muy esta bien. parte del inconsciente. Si todo es información, Antoni, Sí. ¿qué papel juega entonces la conciencia en la decodificación de la información? Bueno, vamos a aclarar en primer lugar qué quiere decir eso de información. Cuando hablamos de información, estamos hablando, campo de información, estamos hablando básicamente de un campo de energía. Como ya decía Tesla y han dicho muchos sabios antes que todos nosotros, el universo se tiene que entender en forma de ondas de energía, frecuencia y vibración. Desde los átomos a las moléculas, a las células, a los tejidos, a los órganos, a las personas, a los ecosistemas, al universo, todo tiene un patrón de onda, todo tiene un patrón de vibración y, naturalmente, ese patrón de onda, esa vibración, esa frecuencia asociada a la vibración, naturalmente lleva consigo una determinada información que es la que transmite un determinado conocimiento. La forma en que seamos capaces de conectarnos a eso marcará mucho, naturalmente, cuál es la respuesta que ese propio exterior tiene con nosotros. ¿Cómo nos conectamos? Tú estás hablando de la consciencia, estás introduciendo un concepto muy complejo en sí mismo. Hace poco tenía la oportunidad de hablar con un experto en conciencia y consciencia y hacía muchos matices con simplemente poner la S de por medio. ¿Desde qué punto estábamos hablando de mente o estábamos hablando de otros niveles de aproximación a la realidad que ya tendrían mucho que ver, naturalmente, con la intuición, con otros procesos que se mueven a otros niveles que no son los de la mente racional. Por lo tanto, digamos que sí que es cierto que será nuestro nivel de conciencia, nuestra capacidad de conectarnos desde la intuición, desde una percepción mucho más profunda